¿Todos ven ahí las diapositivas? Sí, profe. Bien. Bueno, ustedes primero, que esto ya lo habíamos arrancado hace 2 clases, tenían que trabajar con un espejo cóncavo, con estos 4 casos que ven ustedes en la diapositiva. Y la semana pasada yo les pedí que hicieran un quinto caso en donde el objeto se posicionaba en el foco y después tenían que trabajar el espejo convexo en las mismas distancias que habíamos trabajado el espejo cóncavo. Ahora, repasemos desde un principio para que de paso ustedes se vayan corrigiendo entre ustedes. El caso 1, ¿sí? En donde nosotros teníamos el objeto a una distancia mayor que el radio de curvatura, o sea, lo teníamos por detrás del centro de curvatura. ¿Cómo les quedó o qué características tiene esa imagen que ustedes pudieron formar? Me quedó la imagen en la zona virtual. En este caso, en el caso del espejo En la real, creo. cóncavo, Ah, en el cóncavo. No, en la real. vamos a repasar los primeros 4 casos de espejo cóncavo. Quedó en la zona real e invertida. Bien, ¿y más grande, más chica o del mismo tamaño que el objeto? Más chica. Bien, ¿a todos les quedó igual entonces el caso 1? Sí, el 1 sí. Bueno, vamos al caso 2, en donde ustedes tenían el objeto encima del centro de curvatura. ¿Sí? ¿Cómo les quedó? ¿Con qué características les quedó? ¿Ustedes están viendo la diapositiva que yo les compartí? ¿O no? Sí, se ve. Otro caso, ¿no? Porque no puedo cambiarle el formato, no sé por qué. Bueno. El caso 2, en que ustedes tenían el objeto en el centro de curvatura. ¿Cómo les quedó la imagen para ese caso? Igual que En el mismo, de abajo. O sea, la misma distancia, invertida y la misma altura también. Bien. Y cuando se pasaron a una distancia entre el centro de curvatura y el foco, ¿qué les pasó? sería como la 4. ¿Pero qué características tuvo la imagen en el caso 3? Real, virtual, más grande, más chica, del mismo tamaño. Real, más grande e invertida. Y a más distancia. Bien. Y en el caso 4, ¿cómo les quedó? Eso no sé si lo tengo bien, profe, porque no me dio igual que los cálculos. Bueno, el Quedó en la caso zona 4, virtual. yo creo que alguno de ustedes me había preguntado y me decían que cuando reflejaban los rayos se abrían. Entonces ustedes tenían que prolongar esos rayos reflejados y la zona se iba a formar en la zona virtual y no en la zona real. ¿Y pudieron hacer el quinto caso en donde el objeto está en el foco? No, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de hacer un quinto caso en donde nosotros poníamos el objeto en el foco? ¿Sí? ¿Alguien pudo hacerlo o no? ¿Pudieron hacerlo o no? No, no. Yo ese Bueno. caso me olvidé de anotarlo.
Vayamos acá al caso 4. Cuando ustedes tuvieron que trazar los rayos, ¿qué rayos trazaron? El del centro y el que sale del objeto. El del centro y el que sale del objeto que pasa por el foco. ¿Está bien? Sí. Bueno, si ustedes hubiesen querido hacer o intentaron hacer el caso 5, el rayo, ¿sí? Ustedes van a usar el rayo que trazan apuntándole al centro de curvatura, como usaron en el caso 4, y pueden usar, o sea, no van a poder usar el rayo que pasa por el foco, digamos, porque tienen el objeto adentro del foco. Sí pueden usar el rayo también que impacta paralelo, o sea, que el rayo incidente es paralelo al eje óptico y se refleja pasando por el foco, o pueden usar cualquier otro rayo que ustedes quieran, y lo que tienen que hacer, o sea, ¿por qué? Para que a ustedes les quede un poco más claro, los 3 rayos que nosotros usamos, que son el del centro de curvatura, el que impacta paralelo y vuelve por el foco, o el que impacta pasando por el foco y vuelve paralelo, son 3 rayos que nosotros, cuando estudiamos las leyes de la reflexión, comprobamos que siempre se comportan así. Pero cuando ustedes a veces a esos rayos no los pueden usar, como es este caso en donde ustedes el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico no lo pueden hacer porque tienen el objeto encima del foco, entonces pueden usar cualquier otro rayo. ¿Y cómo lo hago? Ustedes dibujan el rayo, después trazan la normal al punto en donde impacta ese rayo, miden el ángulo, que es el ángulo de incidencia, marcan un ángulo igual hacia el otro lado, que va a ser el ángulo reflejado, y ahí usan un rayo que a ustedes se les ocurra, o sea, un rayo que apunte hacia abajo, hacia arriba, ¿se entiende? Sí. Ustedes, por ejemplo, ustedes ven acá donde yo muevo el cursor. Sí. Bien. Supongamos que nosotros estamos en este sitio, justo donde pusimos el objeto. Bueno, podemos usar el rayo que apunte al centro de curvatura, que va y viene. Podemos usar el rayo que impacta paralelo y vuelve por el foco. Pero también podríamos agarrar y hacer impactar un rayo, por ejemplo, acá abajo. ¿Se entiende? Ahora, nosotros ese rayo, como no pasa por ninguno de los 3 lugares estratégicos, que nosotros ya sabemos el comportamiento, que son esos 3 rayos que estudiábamos, vamos a tener que calcular qué recorrido va a tomar ese rayo. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la segunda ley de la reflexión, que sabemos que el ángulo de incidencia, que es el ángulo entre el rayo que impacta y la normal, es igual al ángulo de reflexión, es el ángulo entre la normal y el rayo reflejado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hubiésemos trazado un rayo así, después yo apoyo la regla en este punto donde pegué con el rayo y el centro de curvatura, esa va a ser mi normal, mido el ángulo, y ese mismo ángulo lo mido hacia abajo y trazo el rayo reflejado. ¿Se entiende? O sea, en los casos en que ustedes no pueden usar los rayos que estamos acostumbrados a trabajar, que son esos 3 fijos que vimos la clase pasada, pueden usar cualquier otro rayo. Ahora es más trabajoso porque tienen que determinar los ángulos para poder hacerlo correctamente. Entonces, en el quinto caso, que es el que ustedes debían tener el objeto encima del foco, van a poder usar este rayo, pero van a tener que usar un segundo rayo
haciéndolo de la forma que vimos recién. Y ustedes, fíjense, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, que se venían moviendo, pero que todavía no habían llegado al foco, ustedes tenían una imagen real. Cuando se fueron al caso 4, que se fueron adelante del foco, pasaron a tener una imagen virtual. Ahora, si ustedes se posicionan en el foco, van a ver que es independiente de los rayos que tomen, los rayos reflejados nunca se juntan. Maya, no se juntan los rayos reflejados. Si ustedes prolongan los rayos reflejados, tampoco nunca se juntan, sino que son siempre paralelos, como si fuese una vía. Ustedes van a ver que los dos rayos que nosotros reflejamos siempre son paralelos, no se juntan ni en la zona real ni en la zona virtual. ¿Y eso qué significa? Que en el caso del espejo cóncavo, cuando yo tengo el objeto encima del foco, la imagen no se forma. Que era lo que hablábamos nosotros el otro día, que por ejemplo cuando trabajamos con un equipo de óptica, con una cámara de fotos, con un telescopio, con un microscopio, que hay instrumentos que tienen lentes y que tienen espejos, cuando nosotros lo que vamos haciendo es, por ejemplo, ajustar el zoom o tratando de enfocar, lo que estamos haciendo es eso, es poner el objeto en un punto del eje óptico que no sea el foco, porque en ese punto la imagen se ve borrosa. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vieron cuando ustedes, digamos, asientan el dedo en la pantalla del teléfono para que enfoque? Bueno, justamente lo que hace, en ese caso es una lente, no es un espejo, pero lo que estamos buscando es que se posicione el objeto en el lugar adecuado para que yo vea la imagen de manera nítida. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo van a trabajar ese caso 5, donde ustedes van a tener el objeto encima del foco? Trazando dos rayos. ¿Cuáles van a ser esos dos rayos? Van a usar el rayo del centro de curvatura y van a usar un rayo extra. Cada uno puede usar el rayo que quiera, haciéndolo de la forma que yo les explicaba. ¿Todos me entendieron esa parte? ¿Lo puedes repetir, profe, cómo era? Vamos a tomar, por ejemplo, en este caso, el objeto. Ustedes ya encontraron dos rayos con los cuales trazar la imagen, pero supongamos que queremos un tercer rayo. En el caso 4, yo uso paralelo que vuelve pasando por el foco. El que apunta al centro de curvatura y va y viene por el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bueno, y si yo les dijera, quiero que tracen un tercer rayo. Ustedes, el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo, no lo pueden usar, porque el foco me quedó atrás. Entonces, ¿cómo hago ese tercer rayo? Apuntando en cualquier punto del espejo y aplicando la segunda ley de la reflexión. Cuando nosotros trazamos los otros rayos, el que pasa por el centro de curvatura, el que pasa por el foco, el que impacta paralelo, son focos que también responden a la segunda ley de la reflexión. O sea, no es que es un capricho nuestro que hagamos los rayos así, ¿sí? Lo que pasa que como nosotros ya sabemos que la segunda ley de la reflexión se cumple, ustedes ya saben, por ejemplo acá, que si ustedes tiran un rayo pasando por el foco, se refleja paralelo. ¿Y por qué saben que es así? Porque si ustedes desde el centro de curvatura trazaran la normal y vieran el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, son los mismos. Pero acá se nos terminaron esas herramientas, entonces tenemos que buscar un rayo cualquiera. ¿Y cómo construimos ese rayo cualquiera? El rayo incidente, cada uno lo elige.
Yo, por ejemplo, dije, bueno, quiero impactar en la parte de abajo del espejo. Por ejemplo, este sería mi rayo incidente. ¿Y cómo sé ese rayo incidente en qué dirección se va a reflejar? Si no es el rayo que pasa por el foco y sé que vuelve paralelo, no es el paralelo que vuelve por el foco, y tampoco está apuntando al centro de curvatura, que es ir y venir por el mismo lugar. Entonces, yo lo que hago es trazar el rayo incidente, después apoyo mi regla donde pegué con el rayo incidente y en el centro de curvatura. Esa línea va a ser mi normal. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, mido el ángulo que hay entre el rayo incidente y la normal. Apoyo el transportador ahí. Por ejemplo, me da 50 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Si este rayo impacta acá, se va a reflejar hacia allá, se va a reflejar hacia allá, se va a reflejar hacia acá, se va a reflejar hacia acá. Entonces, ese ángulo que yo medí entre el rayo incidente y la normal, mido exactamente el mismo ángulo entre la normal y el reflejado. Y ahí trazo mi rayo reflejado. ¿Ahora sí se entendió? ¿Más o menos? Sí, profe. O sea, cuando ustedes no pueden usar los 3 rayos que venimos trabajando, tienen que usar uno extra. ¿Y cómo sé hacia dónde va el rayo reflejado ese extra? Midiendo los ángulos. Como veníamos haciendo, ¿se acuerdan cuando hicimos la experiencia del láser? Que ustedes medían los ángulos. Bueno, acá en este caso tienen que hacer lo mismo. Y en el caso 5, se van a encontrar con que los rayos nunca se juntan. En el caso en que el objeto está encima del foco, los rayos reflejados son siempre paralelos. Y si prolongo los rayos reflejados, también son paralelos. Nunca se juntan, por lo tanto, no puedo formar una imagen nítida cuando tengo mi objeto encima del foco. ¿Qué conclusión o qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que en un espejo cóncavo, cuando yo me voy moviendo por el eje óptico, cuando hasta que yo me muevo antes del foco, sea acá, 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 o 1 milímetro antes del foco, las imágenes son reales e invertidas. Cuando llego al foco, la imagen no se forma. Y cuando me paso del foco, como el caso este, las imágenes de un espejo cóncavo pasan a ser virtuales, derechas y de mayor tamaño. ¿Entendido? Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer a partir de estos casos. Si mi objeto está más alejado del espejo que la distancia focal, mis imágenes son siempre reales, invertidas, ¿sí? Ahora, si yo llego al foco, mi imagen no se forma. Si me paso del foco, mi imagen ya no es real, sino virtual y derecha. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿cómo les fue cuando ustedes empezaron a comparar los resultados de los gráficos con los resultados de las ecuaciones? ¿Pudieron ir diciendo, por ejemplo, bueno, en el caso 1, la imagen me dio real. Si yo tenía una imagen real, DI me debería haber dado positivo.
y cuando despejé de I, me debería haber dado un valor muy parecido al que yo tomaría con mi regla, midiendo la distancia de la imagen al vértice del espejo. Una vez que yo cotejaba que eso estaba bien, me iba a qué ecuación. La de amplitud. ¿Cómo se llama? Ah, no, amplificación. Amplificación. Entonces, a mí esa amplificación, por ejemplo, en el caso 1, me debería haber dado un valor negativo. ¿Por qué un valor negativo? Porque mi imagen es invertida. Y efectivamente, si DI me dio positivo, porque la imagen es real, pero el signo menos me lo hace negativo, entonces A es negativo y efectivamente coincide con mi imagen real e invertida. Una vez que yo obtenía la amplificación, me iba a la relación de alturas, en donde ahí yo debía quitarle el signo a la amplificación y de ahí despejar HI. Y HI, en el primer caso, me debería haber, digamos, cuando yo lo despejo y lo comparo con mi regla en mi dibujo, deberían ser valores muy similares. Y a su vez, digamos, el módulo de A me debería haber dado bastante más chiquitito que 1, porque significa que la altura de la imagen es menor a la altura del objeto. Lo mismo deberían haber hecho para el caso 2, 3 y 4. ¿Tuvieron dificultades con respecto a eso? ¿Pudieron ir cotejando los valores o no? A mí en la segunda le debo haber pifiado en algunos cálculos porque me daba medio raro. A ver, vamos acá y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta mejor. Miren, este es el caso en donde ustedes tienen el objeto más lejos del centro de curvatura. En este caso, la imagen me debería haber dado real, invertida y más chica. En el segundo caso que estoy en el centro de curvatura, la imagen me debería haber dado real, invertida, ¿sí? Y del mismo tamaño. Ese es el caso que vos me estás preguntando, Juan, que la ecuación no te dio. Sí. Bien. Bueno, y cuando hiciste, es muy probable, si el dibujo te dio así, es muy probable que se te haya hecho, digamos, lío con el despeje en la ecuación de focos conjugados. Deberías revisar esa parte porque si no, no deberías haber tenido problema con amplificación y con relación de altura. Porque me da una altura de 0,165 centímetros. Y La altura de la imagen, sí, bueno, a ver, para un ratito. Que vamos a ir haciendo los despejos. ¿Al resto le dio a todos bien esa parte? Sí. Sí. A ver. No me acuerdo los valores que les di para el ejercicio. Pero nosotros teníamos, vamos con la ecuación, yo te voy diciendo, Juan, y vos anda viendo en tu ecuación y el resto también de paso coteje. bueno, Tenemos la ecuación de focos conjugados, 1 sobre F. F en este caso va a ser positivo porque estamos en zona real, la distancia focal está en zona real. ¿Cuánto valía la distancia focal para ustedes? ¿4 era o 3? 4. Bien. Y después tenemos 1 sobre DO, ¿cuánto vale DO en este caso? 8.
más 1 sobre DI. ¿Se quedó así planteada? ¿A todos les quedó así la ecuación de foco conjugado? Sí. De ahí positivo, ¿no? Negativo. ¿No? DI es el que tenemos que nosotros averiguar. Y DI se debería haber quedado positivo porque es una imagen real. Vos hiciste ahora 1 sobre 4 que te da 0,25. 1 sobre 8 que te da 0,125. Entonces te queda 0,25, que es el resultado de 1 dividido 4, igual a 0,125 más 1 sobre DI. Yo tengo que tratar de dejar DI solo. Entonces paso el 0,125 restando del otro lado. 0,25 menos 0,125 igual a 1 sobre DI. Resuelvo. Me queda 0,125 igual a 1 sobre DI. ¿Me seguiste hasta acá, Juan? Sí, sí. Bueno, al quedarme 0,125 igual a 1 sobre DI, DI me pasa al otro lado multiplicando y me queda 1 dividido 0,125. Por lo tanto, DI me queda igual a 8. La misma distancia que el radio de curvatura. ¿Ahí pudiste ver el error? Sí, ahí le pifié, le había puesto el signo positivo al 4, a la F. Ah, bien. Ahí. Bueno, ¿a todos les quedó claro entonces? Después, acá tienen el tercer caso. Cuando ustedes posicionaron el objeto entre el foco y el centro de curvatura. En este caso, la imagen a ustedes debería haberles dado real, invertida y de mayor tamaño. Y miren, aprecien esto también. Ven que acá la imagen se forma delante del objeto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se escuchó cortado, profe. A ver. ¿Y siguen viendo lo que yo les compartí o se fue? Se ve, se Sí, ve. se ve. No sé qué me pasó. Bien, ahí estamos, ahí lo ven. Que yo les decía que observen que a medida que nosotros nos vamos moviendo con el objeto en el eje, si bien la imagen sigue siendo real, primero era más chiquita que el objeto, después fue del mismo tamaño y después se hizo más grande que el objeto. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera usar un espejo cóncavo en un instrumento óptico en donde mi objetivo es aumentar el tamaño de lo que estoy viendo, por ejemplo, si fuese un microscopio, ¿sí? Yo lo que tendría que tratar es justamente de que mi espejo tenga un comportamiento de este tipo, o sea, donde yo a mi objeto de estudio lo pueda posicionar entre el foco y el centro de curvatura para lograr verlo más grande. ¿Se entiende el porqué de este estudio? De que ustedes aprendan qué comportamiento tiene la imagen que se forma en óptica a partir del objeto, de dónde lo pongo, de qué tipo de espejo o lente estoy utilizando
y de esa forma yo voy, digamos, viendo qué es lo que me conviene. Si yo estoy trabajando en lugar de un microscopio, donde mi objetivo es aumentar, estoy trabajando con un telescopio, ¿sí? Donde yo lo que estoy tratando es de aumentar la nitidez, pero para aumentar la nitidez debo achicar mi objeto de su tamaño real, entonces estoy haciendo otro juego de espejos u otro juego de lentes. Pero ustedes deben entender esto, que es muy importante también, además del espejo con el que estoy trabajando, de a dónde pongo yo mi objeto. Si yo, por ejemplo, en un verdadero y falso les dijese, bueno chicos, ¿a dónde me pondrían ustedes el objeto en un espejo cóncavo para tener una imagen real, invertida y más grande? Pues bien, este será el caso. Ustedes deberán decirme entre el foco y el centro de curvatura. ¿Quedó claro? Sí, profe. Este es el caso de posicionar el objeto en el foco, que es el que le quedó pendiente a ustedes. ¿Sí? Miren que usamos dos rayos, el del centro de curvatura, y usamos el que impacta paralelo y pasa por el foco, y ven que los rayos reflejados son completamente paralelos, nunca se juntan, por lo tanto mi imagen no se puede formar. Este, para ustedes, es el caso 4, en donde ustedes me decían, se me abren los rayos reflejados. Bueno, entonces tenemos que prolongar hasta que se junten para formar la imagen. ¿Estamos? En este caso, cuando ustedes aplicaron las ecuaciones, DI debería haberles dado negativo. ¿Está? Después, al haberles dado negativo, la amplificación debería haberles dado positiva, más grande que 1, y cuando fueron a la relación de alturas, efectivamente la altura de la imagen es mayor que la altura del objeto. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bien. ¿Qué les pasó cuando se fueron al espejo convexo y fueron transitando todas las distancias que yo les había dado en la clase pasada? La ¿Qué imagen pasó daba con en la zona virtual Bien, y las daba imágenes les dieron positivo. virtuales en todos los casos? Sí. Sí. En el espejo convexo no pasa lo que pasa con el espejo cóncavo, que a medida que yo me voy moviendo paso de una imagen real a una que no se forma y luego se convierte en virtual. En el espejo convexo siempre las imágenes son virtuales independientemente de la distancia a la que yo ponga mi objeto al vértice del espejo. Esa es la diferencia fundamental que tenemos entre los dos tipos de espejo. En un espejo cóncavo tenemos comportamientos muy diferentes. En un espejo convexo, más allá de que la imagen sea un poquito más grande o un poquito más chica, siempre es virtual, derecha y más chica que el objeto. Eso tiene que quedarles escrito en algún rinconcito de una hoja, en resaltarlo, ponerlo al final de los ejercicios como una conclusión, pero debe estar. Más o menos. Sí. Sí, profe. Con respecto al espejo convexo, ¿tuvieron algún problema entre las ecuaciones y los dibujos o les fueron dando bien? A mí A mí me... puede ser que en la primera y en la segunda da la misma imagen. Igual, la misma altura. Sí.
¿Y de en cuánto se modificaron las distancias? 2 centímetros. Deberían haber tenido algún poquitito de diferencia. Sí, No demasiada, no vas a tener 1 centímetro de diferencia entre mi imagen y la otra. solamente en distancia, pero menos de medio centímetro. Sí, en la distancia puede ser, y en la altura, Y medio cuadrito de una hoja cuadriculada, no. A ver, el mido con la regla, pero no sé si son 0, no, y en las ecuaciones, me dieron prácticamente iguales. 2, no, o sea, digamos, por eso, que vos tengas un 0,2 de diferencia, en óptica ya es un montón. Digamos, por ahí vos en un dibujo cualquiera, un 0,2 te va a parecer lo mismo, pero en óptica es mucha la diferencia. O sea, eso ya es diferencia, no los tomamos como iguales. Bueno. Profe, en el caso 4 Sí. del cóncavo. ¿Cómo? En el caso 4 del cóncavo. ¿Del 4 para ustedes o el 4 que les estoy mostrando yo acá? Este El 4. 4 nuestro. Ese. Ese, bien. La distancia me dio, o sea, muchísimo. Me dio menos 12, algo. Y en en el gráfico me dio como 6 o 7 centímetros nada más. ¿Pero no usaste escala para hacer el dibujo? Ah, no. No, digo, o sea, porque si vos usaste una escala para hacer el dibujo, esa escala después tenés que convertirla para que te dé lo mismo que la ecuación. No usé nada. Y es más, los 12,5 de eso no me entraban en la hoja directamente. Bien. ¿Alguien más tuvo el mismo problema o les han dado las ecuaciones y el dibujo iguales? No, a mí pensé me que dio igual, no, pues. porque sí tuve que escalar en esa. Por eso, a mí me da la sensación que debes haber o usado una escala en un lado o en el otro, porque te da casi justo la mitad o el doble, como quieras mirarlo. Porque seguramente que si ustedes no usaron escala para hacer ese dibujo, para poder formar la imagen, se hubiesen ido afuera de la hoja. Porque estamos hablando de un radio de curvatura de 8 centímetros, o sea que ustedes ahí ya tienen una gran parte de la hoja usada, y cuando... Estefano, ¿ya estás? Sí. Bien. Bueno, vamos a ir corrigiendo entonces los datos de la ecuación, a ver cómo te queda. Vos hiciste 1 sobre f, vamos a hacer ecuación de focos conjugados. De paso todos revean su ejercicio. Te da 0,25. Eso es igual a 1 sobre DO, o sea 1 sobre 3, más 1 sobre DI. ¿Vamos hasta ahí? Sí. 1 dividido 3 te da 0,33. O sea que te queda 0,25 igual a 0,33 más 1 sobre DI. 0,25, pasamos el 0,33 al otro lado restando, igual 1 sobre DI. 0,25 menos 0,33 nos queda menos 0,08. Entonces, DI, 1 dividido 0,08, nos queda menos 12,5. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿A todos les quedó así el cálculo de la ecuación? Sí. Bien. Entonces, Estefano, si la ecuación te quedó así, hay un tema en el gráfico que hiciste. Claro. Fíjate en esa parte y recuerden siempre, que yo eso ya se los dije la clase pasada, que cuando ustedes comparen las distancias, por ejemplo acá DI que nos da menos 12,5, cuando midan, ustedes miden acá, no miden acá arriba, miden esta distancia. Debes tener un tema ahí cuando retrocedes con los rayos. Lo aconsejable en este caso sería que para hacer el dibujo
uses una escala en donde, digamos, 1 centímetro de tu regla sean 2 del ejercicio, para que te quede un dibujo más chiquitito y lo puedas ver mejor. Obviamente que después cuando vos tomes distancias o midas la altura de la imagen, todo lo tenés que multiplicar por 2, si usaste una escala de 2 en 1. Y otra cosa que les digo, si ustedes usan una escala, por ejemplo, para dibujar este espejo cóncavo, en donde el radio de curvatura era de 8 centímetros, y ustedes dicen, bueno, no, lo voy a hacer de 4. La distancia focal, en lugar de 4, va a ser 2. Y la altura del objeto también la tienen que reducir a la mitad. No dibujen el objeto al tamaño que yo les di y todo lo otro lo reducen o lo agrandan. Se hace con todo. ¿Me explico? Sí, Si profe. ustedes achicaron el tamaño del espejo a la mitad, el centro de curvatura, o sea, el radio de curvatura en lugar de 8 va a ser 4, la distancia focal en lugar de 4 va a ser 2, ¿y qué tamaño de objeto les he dado yo? 2 2 centímetros. centímetros. Bueno, lo van a dibujar de 1 centímetro. ¿Se entiende? Sí. Y después, cuando midan acá, si en su dibujo les va a dar, por ejemplo, 4 centímetros, en la realidad es 8, o en la ecuación debería darles 8. Si ustedes miden la altura de la imagen, si acá ustedes miden y les da 4, en la realidad va a ser 8. En la ecuación debería darles 8. De eso nunca se tienen que olvidar, porque si no, nunca van a encontrar relación entre los resultados analíticos y los gráficos. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, yo ahora les voy a pasar por WhatsApp unas fotos de unos ejercicios para que hagan, ¿sí? Es básicamente aplicar esto de los gráficos y de las ecuaciones, y no se olviden de que les quede en la carpeta esto de qué pasa cuando yo me voy moviendo en el eje óptico en un espejo cóncavo y en un espejo convexo. Que les quede bien definido ese cuadrito. Se los repito. En un espejo cóncavo, mientras yo me voy acercando al foco, o si lo quieren poner de otra forma, yo estoy más lejos que la distancia focal o que el foco, las imágenes son reales e invertidas. Cuando yo me pongo en el foco, la imagen no se forma. Y cuando estoy delante del foco, las imágenes cambian rotundamente a ser virtuales y más derechas y más grandes. En el caso de un espejo convexo, las imágenes siempre son virtuales, siempre son derechas y siempre más chicas que el objeto. Eso tiene que quedar escrito. Y yo ya les voy a pasar ahora por foto, por el grupo de WhatsApp, los ejercicios. El enunciado del ejercicio está escrito con mi letra, si no me llegan a entender cualquier cosa me preguntan, y si tienen dudas con los resultados que van teniendo, me van pasando las consultas. Está, más allá de que ya sean casi las 4:30, aprovechen y por ahí me siguen haciendo las consultas y extendemos un rato más. ¿Está bien? Bueno. Con Sí. química, ¿cómo les Bueno. fue? Que al final el otro día les cambié el horario de consulta, pero no recibí consultas. Yo Son para hoy tuve... las consultas. No tengo la carpeta acá, pero hubo una en mi reacción que no me salió a hacer. Bueno, Ahí la busco y digo si querés, profe. sí, Yo O te como pregunto genera escuchen después. todo. chicos, por ahí no dejen de preguntar porque haya pasado el horario o el día. Yo por ahí, a lo mejor, en el momento no les contesto, pero los dejo sin marcar leídos para que me queden. Y si por ahí yo en el grupo no les contesto, me mandan en privado. No, yo no tengo problema. Porque total lo tengo silenciado y si estoy ocupada, les voy a responder cuando me desocupe. Pero no dejen de preguntar. No dejen de avanzar por alguna duda que tengan.
no se preocupen ahora si no tienen la carpeta a mano. Después, cuando tengan la carpeta, o mañana o el lunes, me preguntan, así el martes nos podemos dedicar a corregir y avanzar un poco más. Bueno, ¿Estamos? sí, profe. Bueno, ahí ya les estoy pasando entonces las fotos de los ejercicios. ¿Sí? Bueno, Listo. Bueno, Que anden bien. Hasta nos luego. vemos, profe. Hasta luego. profe.